Génesis en su capítulo 18, versos 16 al 33. Les vamos a pedir, hermanos, que nos ayuden a leerlo desde sus casas, puedan abrir sus Biblias, sus tabletas o sus teléfonos inteligentes, y juntos vamos a leer este pasaje del Génesis capítulo 18, versos 16 al 33, un pasaje un poquito largo pero lleno de bendición de parte de Dios. Dice así la palabra de Dios: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová le dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal cosa hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces le respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y le dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a esos 50. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30 justos. Y dijo: he aquí, ahora he emprendido el hablar a mi señor, quizás hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Amén. Espero, hermanos, que hayan puesto mucha atención en este pasaje porque es tremendamente revelador. Seguramente muchas veces habrán escuchado, hermanos, que la oración es la cenicienta de la iglesia. Y esto se debe, hermanos, a que pues es la actividad más menospreciada dentro de la iglesia, a pesar de la importancia que tiene, porque ¿por qué es tan importante orar? Seguramente muchos de ustedes ya lo saben, les habrán dicho en infinidad de ocasiones en la iglesia, ¿verdad? Pero déjame repetírtelo de una manera muy simplificada, creo yo. Simplemente, hermanos, orar es platicar con Dios, estar en contacto con Él, convivir con Él y conocerlo. Justamente, hermanos, lo que Dios más bien nos deja ver en este pasaje con el patriarca Abraham. Un hombre, hermanos, que platicaba con Dios, como lo leímos en este pasaje, que estaba en contacto con Dios, que convivía con Él y conocía también a Dios. Es un pasaje bien interesante porque nos deja ver todo esto. Y creo, hermanos, que es la mejor manera de explicar la importancia precisamente de la oración. Porque en la presencia de Dios, hermanos, es donde las personas
sufren evoluciones positivas, por supuesto, porque es cuando surgen los llamados, es cuando hay revelaciones, como lo veíamos también en este pasaje, ¿verdad? Dios le revelaba a Abraham, a su amigo, a un hombre que estaba en constante comunión con él, lo que iba a hacer con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Hay visión también, ¿verdad? Hay dirección de parte de Dios, por supuesto. Hay promesas, hay palabra, hay vida, hay esperanza. Todo esto, hermanos, es lo que nos deja ver el pasaje del Génesis que acabamos de leer. Porque Dios, hermanos, es la fuente de todo lo bueno. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo espero que todos lo crean y que no solamente lo crean, sino que además muchos de ustedes que nos están viendo a través de YouTube lo hayan vivido o lo estén viviendo, ¿verdad? Pero además, hermanos, no podemos perder de vista que a través de la oración también es un medio de servicio para Dios y para la iglesia, ¿verdad? No solamente es un medio para pedir bendición, que si es bueno, yo no digo que sea malo, ¿verdad? A través de la oración es bueno pedirle a Dios lo que necesitamos y exponerle nuestros problemas y nuestras preocupaciones, como lo hacía Abraham a través de este pasaje. Abraham, hermanos, estaba mostrando una preocupación por lo que Dios iba a hacer, porque recuerden ustedes que en Sodoma y Gomorra es donde vivía su sobrino Lot, y Abraham estaba preocupado por él. Por eso, constantemente le pregunta a Dios si perdonará la vida, ¿verdad? Si perdonará la ciudad por amor a los justos que pudiera haber allí. Es por eso, hermanos, que hay preocupación de parte de Abraham. Abraham le estaba exponiendo a Dios una preocupación que él tenía, como seguramente, hermanos, muchos de ustedes estén pasando quizás por preocupaciones en este momento. Quizás haya preocupaciones en tu vida que pues te están agobiando en este momento. Y es importante, ¿verdad?, que se las expongas a Dios, sean cuales sean, porque Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a darnos una palabra al respecto de la preocupación que tenemos. Pero ya les digo, hermanos, la oración también es un medio de servicio a Dios y a la iglesia. Lucas capítulo 2, versos 36 al 38, dice así: También había una profeta, ¿verdad? Ana, la hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy vieja, había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y luego fue viuda hasta los 84 años. Nunca salió del templo porque adoraba de día y de noche y servía en el templo con ayunos y oraciones. Amén. Ven cómo esta mujer servía dentro del templo con ayunos y oraciones, ¿verdad? También se pueden hacer oraciones a manera de servicio para apoyar a la iglesia, como les mencionaba yo, ¿verdad? En las muchas necesidades que se puede tener, pero también de intercesión, hermanos, por nuestra nación y por el mundo. En los últimos años, hermanos, el mundo ha estado pasando por momentos muy difíciles, no solamente por la pandemia del COVID, sino también por los problemas que se están dando en todos los rincones del planeta, a nivel político, a nivel social, a nivel económico y por supuesto que también a nivel espiritual. El mundo está entrando, hermanos, en una decadencia, ¿verdad? En la actualidad, porque ya a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Y si se han dado cuenta, hermanos, también el mundo en lo que respecta a la naturaleza está entrando en serios problemas, en una decadencia. Por ejemplo, durante los últimos años el mundo ha sufrido un desequilibrio importante debido al calentamiento global y el efecto más notable, hermanos, al menos hasta el día de hoy, ¿verdad? Si ustedes habrán visto las noticias, es la tremenda sequía que está azotando no solamente a unos cuantos lugares o a unas cuantas naciones de manera aislada, sino que es algo que se está dando en todo el mundo. Y lo peor del caso, hermanos, es que este problema amenaza con quedarse de forma permanente. Puede formar parte, hermanos, de una nueva normalidad. Y por supuesto, es un serio problema porque prácticamente todas las actividades humanas, ¿verdad?, que se realizan, es indispensable el agua. A veces, hermanos, Dios permite que vengan a la tierra o que vengan a nuestra vida problemas como este
para llamar la atención de la iglesia y que la iglesia busque a Dios, que se meta en oración. Pero sea como sea, hermanos, la iglesia tiene la obligación de ser intercesora para que el mundo permanezca en paz. Jeremías capítulo 29, verso 7 dice así: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Hermanos, estamos viviendo en un mundo que necesita de la oración de la iglesia, y es indispensable que comencemos a trabajar en serio y dejemos de perder el tiempo en cosas que no son productivas para la vida espiritual. Oremos, hermanos, por nuestra nación, oremos por los países en guerra, oremos por los misioneros que siguen trabajando fieles a Dios a pesar de que muchos pasan por situaciones bien difíciles. Oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros líderes, oremos por nuestras familias, por los hermanos de la iglesia en necesidad, por nuestros amigos, por nuestros conocidos y por todo lo que Dios ponga en nuestros corazones. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y momentos de los que la iglesia tiene que aparecer y tiene que aparecer rogando a Dios por lo que se vive en este mundo. Hermanos, es angustiante ver en las noticias todos los problemas que hay en el mundo. Como les vuelvo a repetir, no solamente a nivel político, sino también a nivel de naturaleza, ¿no? Que ya, al menos en mi opinión personal, yo creo que ya son serias señales de la pronta venida del Señor. Así que la iglesia tiene que estar atenta a todas estas cosas y en comunión con Dios para estar rogando por el mundo, rogando por nuestros países, ¿verdad? Y que Dios tenga misericordia de este mundo. Lo que nos revela el pasaje del Génesis, hermanos, es impresionante, ¿verdad? Porque nos habla de lo importante de la presencia de la iglesia en este mundo. Por un solo Hijo de Dios en un lugar y su intercesión, Dios puede detener un mal o una catástrofe planeada contra una nación o una ciudad. Pero es necesario, hermanos, que como iglesia, que como pueblo de Dios, tomemos nuestro lugar. Amén. Hermanos, esperamos que este devocional sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Les pedimos, como siempre, que si les ha gustado, lo puedan compartir en sus redes sociales, con sus amigos, con sus familiares, y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.